Tokyo Ghoul. La divinidad capítulo 3. En el profundo aislamiento, 2 días pasaron volando como el viento. La luna se elevaba en el cielo nocturno. Bajo la tenue luz blanca, una vieja casa abandonada parecía iluminar ligeramente sus oscuros pasillos. Con el crujir de sus pasos, un adolescente entró por una puerta de madera. Al avanzar, la luz de la luna hizo que entrecerrara los ojos, dejando ver unas ojeras oscuras, cortesía del insomnio. Al apartar la vista de la luz blanca, Lucian fue recibido por el chirrido de los insectos. Cucarachas, arañas y quién sabe qué otras criaturas se escondían en semejante inmundicia. Acostumbrado a aquella clase de visitantes, los ignoró y pasó de largo hasta acercarse a la ventana de la habitación. Este era su único pasatiempo. Simplemente ver pasar el mundo. Durante horas, tanto tiempo como fuera necesario, incluso si eso significaba no dormir. Afuera, solo había pura oscuridad y un frío congelaba hasta los huesos. Pero ni una sola alma humana. Sin molestarse ante dicho suceso, continuó su actividad durante un tiempo más, hasta que un leve cambio en su mirada lo hizo retorcerse. Sus pies se tambalearon por un instante, y sus manos sufrieron leves espasmos. Llevándose la mano a la boca con fuerza, él apretó sus dientes ante la sensación familiar. Lo primero que sintió cuando llegó aquí fue aquello que lo desencadenó todo: hambre. Apartándose de la ventana, el ghoul retrocedió. Alejándose paso a paso, corrió tan rápido que dejó una brisa como remanente. En menos de un instante, corrió desde el segundo piso hasta el primero y luego se dirigió a la cocina. En su recorrido a velocidad sobrehumana, el suelo se tambaleó hasta casi romperse. Al llegar, lo primero que hizo Lucian fue beber agua, una y otra vez, hasta el punto en que se convirtió en una obsesión. El líquido vital cayó por la garganta del ghoul, dejando un fuerte sabor a tierra y óxido en sus papilas gustativas. El agua, tan pura como es una de las pocas cosas normales que puede consumir un ghoul de pura estirpe. Lástima que, careciendo de RC, esta forma de alimentación no proporcionaba ninguna nutrición real. Lo quiera o no, tendrá que salir a cazar tarde o temprano. Deteniendo su accionar, Lucian bajó las manos solo cuando el apetito en su cuerpo disminuyó un poco. Otra vez. Apretando sus puños, miró sus manos humedecidas con asco. El solo hecho de pensar que lo de aquella noche se repitiera hacía que su visión se volviera borrosa y que empezara a sentir náuseas. No quería esto. Porque tiene que pasar de nuevo. No han pasado ni 3 días, y ya ha vuelto. Bajando la vista, Lucian miró los restos de carne en descomposición en el fregadero. El olor era pútrido, pero a su vista tenía cierto encanto. ¿Qué debo hacer? Yo solo puedo comer carne humana o la carne de otros ghouls. Negando con la cabeza con fuerza, Lucian ni siquiera se atrevió a considerar la primera opción. Pero la segunda, tal vez, solo tal vez, sea aceptable. Frunciendo levemente el ceño, el solo pensamiento de hacer semejante acto le repugnaba profundamente. Pero, aguantando las náuseas, Lucian se forzó a tomar una decisión. Porque, si seguía dudando, sus poderes podría debilitarse. No sé qué es más asqueroso: morir de hambre o vivir canibalizando. Riendo por la ironía, Lucian alzó la vista y observó el techo, cubierto de moho y telarañas. Matar ghouls. Matar animales. La única diferencia es que yo debo matarlos con mis propias manos. Un tiempo después, Lucian no salió de inmediato, sino que se tomó un momento para prepararse y reflexionar sobre lo que iba a hacer. En lo que ocurría una vez ponga un pie fuera de este lugar. Volviendo a la habitación, él se acurrucó junto a una pared estartalada. Su mente vagaba, evocando ciertos recuerdos de lo que significaba pelear. En especial, esas alas. El sentimiento de tenerlo activo era doloroso, tan horrible como si le hubieran cortado las venas y lo hubieran dejado desangrarse. Pero la fuerza que tenía era innegable. Con ciertos movimientos involuntarios en sus manos, Lucian pensó en aquellos acontecimientos. En estos días, la niebla de esa noche se había disipado por completo en su mente. Ahora recordaba perfectamente cuando le rompieron la mandíbula, cuando lo atravesaron, cuando le arrancaron las entrañas y cuando esas cosas salieron de su espalda. Y lo peor, cuando devoró a alguien. La noche avanzó sin que nadie pudiera detenerla. Las poquísimas casas aún iluminadas se apagaron, las calles quedaron vacías y un profundo silencio pesó sobre los corazones de todos. En cierto lugar, un chico de cabello marrón hasta la cintura permanecía inmóvil, como una estatua, en la entrada de una puerta. Su silueta estaba oculta bajo una túnica negra rasgada. Aquella prenda posiblemente había pertenecido al antiguo ocupante de la casa y parecía estar relacionada con algún tipo de religión, ya que tenía ciertos símbolos desconocidos en las mangas.
Por primera vez en mucho tiempo, el ghoul sintió el frío aire del exterior. Su pecho subía y bajaba, mientras la soledad de la noche llenaba su visión. No importa, mientras menos humanos haya, mejor. Dando un paso adelante, el cuerpo de Lucian avanzó a una velocidad moderada. Antes de salir por completo, Lucian tuvo que abrir la reja de seguridad de la casa. Alzando su mano, la valla oxidada al abrirse hizo un chillido ensordecedor. Con eso, Lucian siguió adelante y salió por completo, pero antes de irse se dio la vuelta y contempló la deteriorada casa abandonada a su espalda. Su rostro apenas cambió. Solo se limitó a verla por un instante y continuó caminando, con una calma demasiado rígida para parecer natural. Pero por dentro, su mente era un tumulto de pensamientos caóticos. Matar a un ghoul, y alimentarse. Fue por lo que estaba aquí. Con su cuerpo temblando bajo la túnica, el ghoul se movió con paso tambaleante. ¿Acaso me he vuelto loco? La primera vez casi fue asesinado, y ahora tendré que pasar por eso por segunda vez. ¡Qué estúpido, estúpido, estúpido! Yo ni siquiera sé pelear, ni siquiera he batallado una sola vez en mi vida. Con su respiración perdiendo un poco el ritmo, el rostro de Lucian se torció de una forma inconsciente. A veces tranquilo, a veces indiferente y a veces aterrado. Todo sin concordancia alguna. Imaginándose a sí mismo siendo degollado y asesinado por esas cosas, era tan horripilante que casi lo volvían loco. Pero, incluso con todo eso, siguió. Sobrevivir. Repitió Lucian en voz baja, innumerables veces. Y su suave voz sonaba especialmente ruidosa entre tanto silencio. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Lucian sentía que se había movido durante horas enteras. Como, claramente, ningún ghoul caminaría tranquilamente por la calle, lo más lógico era volver a ese lugar, donde casi lo matan. Si había uno, claramente, habrían más. Las sombras en los callejones del Distrito 11 pesaban en la mente de cualquiera de sus habitantes con una presión inenarrable. Lucian había llegado. Él había vuelto a ese infierno. Una figura con túnica se movilizó en semejante lugar con extrema precaución. Con sus ojos escaneado cada centímetro del lugar, el joven sentía su corazón latir con fuerza. Cada paso costaba. Cada movimiento se sentía pesado. Y cada respiración, por más leve que fuera, se sentía como el estruendo más escandaloso del mundo. Encorvando la espalda, el ghoul bajó el ritmo hasta el punto de parecer moverse extremadamente lento. Si quiero cazar, lo mejor es ser precavido. Lucian murmuró mientras apretaba su túnica con fuerza. Con el frío de la noche recorriéndole los huesos y los muros a su alrededor cada vez más estrechos, Lucian a veces perdía el enfoque. El mundo a su alrededor cambiaba. Luces, cuchillas y voces que no le pertenecían ni reconocían. Yoshida. Fue una palabra que lo golpeó como un trueno e hizo retumbar su propia psique. Apretando con fuerza su cráneo, Lucian agitó la cabeza de lado a lado como intentando alejar tales pensamientos. Yoshida, ¿hace cuánto que no vemos? No ahora. No puedo perder el control ahora. Golpeándose la cabeza con los puños, Lucian intentó recuperar el control a la fuerza. Pero no importaba lo que hiciera el ghoul. Las imágenes lo seguían, jugando con su cerebro a placer. La mayoría de las veces eran ininteligibles. Luces sin forma, ruidos incomprensibles y sensaciones que iban del frío más extremo al calor más aberrante. Pero, siempre había un común denominador. Un nombre. Yoshida Daishin. Lo repetían sin descanso, lo repetían hasta volverlo loco, como si el único objetivo de su existencia fuera romperlo en mil pedazos. ¿Por qué no se callan de una maldita vez? Golpeándose la cabeza con aún más fuerza, Lucian gritó en el interior de su mente, con una voz quebrada y salvaje, más parecida al rugido de una bestia herida que a la de un ser humano. Su cuerpo empezó a sufrir espasmos, y en su rostro brotaron pequeñas gotas de sudor. ¿No crees que ya es hora de despertar, Daishin-san? Cuando lo único que quedaba en su mente eran aquellos gritos estridentes, el suave goteo del agua al caer devolvió la lucidez a Lucian. Recuperando el control de su cuerpo, el ghoul abrió los ojos repentinamente antes de darse cuenta de que aquellas voces habían desaparecido. Con su respiración irregular, Lucian intentó calmarse, pero ante cierta fragancia, su nariz se movió involuntariamente. ¿Espera, esto acaso es...? Sufriendo un fuerte escalofrío en la espalda, Lucian volteó a mirar hacia el origen de aquella anomalía. El olor tan familiar de la sangre humana saturó su nariz y un poco de saliva se formó en su boca. Alguien viene.
Apretando los dientes, el pánico se extendió por su figura. Cada momento que pasaba, el olor se intensificaba. Sabiendo que las cosas se estaban saliendo de control, Lucian actuó por instinto. Su cuerpo se elevó varios metros y se posó cerca del tejado de una casa. Sus manos se aferraron con fuerza al concreto, como pinzas, pero sus ojos aún se movían erráticamente. Eso estuvo cerca. Lanzando un suspiro de alivio, Lucian bajó la mirada para ver qué estaba ocurriendo abajo. En el mismo lugar donde se encontraba hacía unos instantes, unos pasos acompañados de un suave silbido resonaron en la oscuridad. Un leve crujido, acompañado por un sonido de masticación, hizo estremecer al exhumano. Como salida de la niebla, una figura humanoide apareció, caminando por el suelo con una alegría inquietante. Ghoul. Fue lo único que salió de la boca de Lucian. Aquella alimaña tenía una apariencia joven, casi tanto como él, y vestía un uniforme escolar blanco. Su corto cabello negro se movía suavemente con el viento, mientras que sus ojos negros y rojos la delataban como un ghoul. Abajo, el cuerpo de la chica no era puramente blanco. Su traje estaba teñido de un rojo profundo. Y en su mano, un brazo amputado goteaba sangre cada pocos segundos. La criatura, sin la menor prisa, alzó su brazo y dio un mordisco al miembro cortado. Con un sonido repugnante, la sangre chorreó, manchando los labios de la ghoul con un tono escarpado. Lanzando una risa suave, ella se limpió el labio con el dedo y continuó su camino hacia una zona más profunda del distrito. En todo ese proceso, Lucian no hizo el menor movimiento. Solo se quedó ahí, colgado, hasta que aquella cosa salió de su vista. Lanzando una bocanada de aire frío, Lucian se llenó de alivio. Por fortuna, el olfato sobredesarrollado de los ghouls no pudo detectarlo. Gracias a que no había ni una pizca de olor a sangre en él, y el olor a hierro y óxido que tenía en su cuerpo se mezclaba bien con el de sus alrededores. Luego de esperar unos momentos y confirmar que no había nadie, Lucian utilizó sus brazos para impulsarse. Con un rápido movimiento, se impulsó hacia atrás hasta caer sobre el tejado de un edificio. Cuando sus pies tocaron el suelo, la mente del ghoul se llenó de pensamientos intrusivos. Carne humana. La lengua de Lucian se agitó dentro de su boca, aunque no por mucho tiempo. Terminó mordiéndose el labio para obligarse a volver a la realidad y luego maldiciéndose por ello. Nunca debo cruzar esa línea, jamás bajo ningún concepto. Repitiendo ese pensamiento una y otra vez, hasta que el hambre pasó a un segundo plano, Lucian tuvo que tomar una decisión sobre qué hacer con esa cosa. Incluso si ella es joven, quién sabe qué tan fuerte sea. Pero, si no lo hago, moriré eventualmente. ¿Estás dudando otra vez? Con una suave caricia en su cuello, la respiración de Lucian, que se había vuelto errática, se estabilizó un poco. Empezó a hablar el ghoul tan suavemente, casi como un susurro. ¿De qué tienes miedo, mi niño? Al dolor. Apretándose el pecho, Lucian sintió un dolor fantasma. Su mente recordó el trauma y, ante ello, apenas tuvo la fuerza para permanecer de pie. Ni siquiera sé por qué vine. Mientras se desahogaba, los toques suaves parecieron volverse cada vez más lentos. ¿Y qué harás? ¿Comer humanos? No, jamás. Nunca lo haría. ¿Y entonces qué harás, Lucian Monroe? Me prometiste, lo prometiste. ¿Eso no vale nada? Posteriormente a esa última frase, los toques en el cuello se detuvieron por completo. ¿Te digo algo? El hecho de que tengas tantas emociones me da asco. Con la frialdad de esas palabras, los ojos de Lucian se volvieron cada vez más indiferentes. Su cuerpo se relajó, sus manos aún sufrían leves espasmos, aunque su rostro ya no sentía nada. Los mataré. Así me gusta, Lucky, estoy orgullosa de ti. En un tiempo desconocido, una chica recorría las profundidades del Distrito 11. Hoy ha sido un día difícil, exclamó, con una voz que poseía cierta inocencia. Llevándose la mano al mentón, ella reflexionó por unos segundos antes de bajar la mirada a cierto miembro apuntado. ¿No es así, compañero de clase Ima? Quedándose en silencio unos instantes, la ghoul no pudo contener su gracia. Oye, no me veas así. Tú fuiste la que me pidió que te acompañara a casa. Claro, nos desviamos un poquito, pero ¿estamos en casa o no estamos en casa? Aún sin respuesta, la ghoul negó con la cabeza e inmediatamente después abrió la boca para morder. Sus dientes se clavaron fácilmente en el tejido y, con el crujir de huesos, un delgado dedo fue arrancado con facilidad. Masticando durante unos instantes, la ghoul puso una cara de pura satisfacción antes de tragar la carne de un tirón. Como siempre, los humanos son exquisitos, dijo, aunque no pasó mucho antes de que su cara mostrara cierta insatisfacción.
Una lástima que tuve que dejarte atrás, pero hoy no estoy de humor para lidiar con palomas. Luego de divagar un poco, ella se dirigió a una zona discreta, un rincón que nadie se molestaría en observar dentro del laberinto que era aquel lugar. Al llegar, apartó con cuidado unos escombros, revelando un hueco. Una gran grieta en la pared casi indetectable. Llegamos, compañera de clase Ibu. Acariciando el brazo, la Ghoul mostró el lugar con una emoción considerable. Serás parte de una gran familia, claro, hasta que me dé hambre. Entrando en la oscura grieta, la figura de la Ghoul desapareció de la vista del mundo. No obstante, en el cielo, un par de ojos rojos observaban la escena desde las alturas. 7 minutos fue el tiempo que pasó hasta que la Ghoul salió de su escondite con una sonrisa de excitación en el rostro. El viejo sabor humano nunca pasa de moda. Con el sabor de la sangre aún en su lengua, provocaba un sentimiento de satisfacción en todo su cuerpo. Una lástima que tenga que pasar un tiempo sin comer. Lanzando un puchero, la chica dio un pequeño golpecito a una piedra aleatoria en el suelo. El sonido de esta chocando contra el suelo era especialmente fuerte en aquel rincón silencioso. La maldita glotona hace lo que quiere y nadie dice nada, pero vaya a ser uno. Torciendo los labios, ella despotricó durante unos momentos antes de lanzar un suspiro cansado. Ya que, supongo que la mataron pronto. Reflexionó antes de alzar la vista hacia el cielo negro sobre su cabeza. No había estrellas. Todo estaba bañado por la oscuridad más pura, y lo único que sobresalía en aquel mar oscuro era una media luna blanca. Ya es un poco tarde, murmuró aquella Ghoul, antes de avanzar en la distancia, más allá de los límites de los barrios más profundos del Distrito 11. No obstante, el aire del lugar pareció volverse más turbio. La figura de la chica se congeló. Sus pupilas, ahora más humanas, se tensaron y su cuerpo pareció detectar algo. Volteando levemente la cabeza, por el rabillo del ojo, pudo ver algo inusual. Una luz rosa. Tan brillante que incluso parecía doler. Un repulsivo crujido rompió el sepulcral silencio de un tajo. Del cielo cayeron pequeños pétalos rosados y cristalinos, como una lluvia de flores. El suelo, antes ennegrecido por la suciedad, ahora yacía cubierto de pétalos rosados y sangre. Dolor. Fue lo que la mente de la desconocida registró. Bajando lentamente la cabeza, ella lo vio. Un fragmento rosa le había empalado el abdomen. La respiración de ella se entrecortó, y un sabor metálico le inundó la boca. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Girando su cuerpo herido, lo vio. Desde la oscuridad, había alguien parado allí. Túnicas negras, un par Kakugans activos y algo más. Alas gigantes, cristalinas y con forma de flores rosas. Y, para peor, una de esas monstruosidades amorfas era la que le había empalado. Esto es una emboscada. ¿Tú qué? Escupiendo sangre con cada palabra, aquella desconocida no podía entender qué estaba pasando. Pero, al segundo siguiente, él empezó a acercarse. No, era ella quien se estaba acercando. Innumerables crujidos, como cristal fracturándose, retumbaron en sus oídos. Un ala de 4 metros de largo se retrajo, acercando su cuerpo atravesado a aquel extraño. Con un movimiento, el cuello de aquel Ghoul se torció de forma brusca, y sus ojos rojos se fijaron profundamente en cada centímetro de su presa, en especial en su sangre. ¿Esto es todo?, exclamó, con un cierto acento extranjero en su hablar. ¿En serio es todo? Luego de repetir su pregunta, empezó a lanzar unas pequeñas carcajadas. Luego se detuvo y volvió a reírse, entrando en un bucle que solo terminó cuando la Ghoul femenina intentó volver a hablar. ¿Tú quién eres? Frente a la pregunta, Lucian dejó su sonrisa torcida a un lado y puso un rostro indescifrable. ¿Quién soy? Difícil de decir. Con calma, Lucian alzó su mano y se tocó la barbilla en contemplación. Como sea, da igual, te voy a matar. ¿Qué? Con el crepitar de los cristales, un ala rosa se alzó sobre la cabeza de la fémina. Con sus instintos gritándole, la joven apretó los dientes y, antes de que el otro Kagune de Lucian la alcanzara, hizo lo impensable. Usando sus manos, jaló con toda su fuerza para zafar su abdomen de ese fragmento rosa. La carne de su cuerpo se desgarró horriblemente, sus huesos se partieron y sus órganos quedaron hechos una masa sanguinolenta. Con un grito ahogado saliendo de su boca, la Ghoul por fin logró liberarse. Retrocediendo unos cuantos pasos, la chica bajó su mirada por unos instantes. Sus intestinos colgaban libremente en el aire, aunque su fisiología ya estaba empezando a reparar dicho daño. Rechinando los dientes, los ojos de la joven cambiaron y, de su cintura, salieron 3 tentáculos rojos, como colas que se retorcían en el aire en arcos impredecibles. ¿Tentáculos? Lucian pensó, con sus ojos entrecerrándose lentamente. El tentáculo, la sangre no ahora. Estoy tan cerca. Sin esperar más, en el exterior un ataque se llevó a cabo.
Los 3 apéndices volaron en el aire, directamente hacia la figura alada. PvP. Pero, lo esperado no ocurrió. Con una fuerte ráfaga de viento, aquellas alas cristalinas se desplegaron. Su estructura envolviendo el cuerpo de Lucian en un capullo protector. Con un estruendo, una lluvia de chispas y pétalos rosados se alzó en el aire. Dentro, el Kagune del exhumano ni siquiera tembló. «Esto yo no lo hice», exclamó Lucian, mientras sus ojos rojos reflejaban la luz rosa de su Kagune. Era la primera vez que veía sus alas tan de cerca, y quedó sumido en un extraño trance. No obstante, esa belleza fue opacada por algo más grande. Los músculos de Lucian se contraían por sí solos, como si ya no le pertenecieran. Su espalda se arqueó hasta un punto casi antinatural. Las vértebras rechinaban unas contra otras, sus rodillas temblaban al borde del colapso. Y, de su garganta, escapó un jadeo ronco y entrecortado que no sonaba humano. En el exterior, la ghoul femenina se mostró indiferente cuando el ataque resultó ineficaz. Al caer del aire al suelo, ella miró aquel capullo cristalino con una extraña fascinación. Lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios rojos, mientras su propio Kagune se retorcía, clavándose en el suelo. «Parece ser bastante resistente», exclamó ella, con su voz teniendo toques de burla. «Veamos cuánto puedes durar así, chico problemático». En ese instante, aquella mujer, aún con los órganos expuestos, salió disparada a toda velocidad, usando su Kagune para impulsarse. El aire se desgarró bajo la enorme fuerza. Los muros deteriorados se hicieron añicos, y las viejas ventanas se fragmentaron por la pura presión del impacto. Sin embargo, la ghoul no atacó. Hizo algo mucho más peligroso. Rodeó el capullo hecho con aquellas enormes alas rosadas. A gran velocidad, golpeó con uno de sus Kagunes y luego se retiró, siguiendo una estrategia de ataque y retirada. Aguantando el dolor como pudo, Lucian lo sentía. Sus oídos temblando por la ruptura del aire. «No, detente», Lucian susurró, usando cada pizca de su voluntad para decir cada palabra. Con otro crujido, sus alas se tambalearon y el suelo bajo sus pies se agrietó visiblemente. «Ya detente», volvió a decirlo, aunque el golpe se repitió una y otra vez, hasta que su mente pareció enloquecer. «Te dije que te detengas». Ante su voluntad, las alas cristalinas se abrieron hasta alcanzar su máxima envergadura. El vendaval provocado por aquel movimiento levantó una enorme nube de humo y polvo y, un instante después, una lluvia de cristales rosados bañó el lugar. Aquellos cristales de RC se clavaron en cada centímetro del callejón hasta hacerlo añicos, pero ni siquiera pudieron tocar la sombra de aquella mujer. «Oh, mi niño, ¿no puedes hacerlo? Tú de nuevo, Lucky, ¿por qué no la has matado?» «Cállate». Gritando a todo pulmón, Lucian se llevó las manos al rostro y luego comenzó a apretarse la cabeza con fuerza. Las alas adheridas a su espalda se tambalearon, y su velocidad de disparo se volvió errática y completamente caótica. «¿Qué pasa? ¿Por qué me reniegas, mi niño? ¿Por qué no te callas?» Hablando en voz alta, Lucian empezó a temblar. No por miedo, sino por rabia. «Tú no eres ella. No eres ella. No eres ella». Con sus espasmos intensificándose, las alas de Lucian también se vieron profundamente afectadas. Estas, inclusive, comenzaron a agrietarse y, por momentos, dejaron de disparar. Cuando el último pétalo cayó, lo que antes había sido un callejón quedó envuelto en un silencio sepulcral. Pero, como la calma antes de la tormenta, una risa burlona resonó por los alrededores. Dolor y pánico. Fue lo que sintió Lucian. Como si fuera una pesadilla, uno de esos tentáculos, salido de quién sabe dónde, atacó directamente su cabeza y, como única forma de defenderse, Lucian solo pudo cubrirse con las manos. Solo esa punta afilada fue lo único visible para el joven ghoul. Y de esta, una gota de sangre cayó directamente en su ojo. Nuevamente, todo quedó en silencio. Y el panorama general parecía desolador. Un ghoul alado, con sus manos vueltas trizas, y una ghoul femenina que, al último segundo antes de acabar con todo, fue atrapada por el Kagune del ángel, siendo aplastada con sus alas. Retorciéndose, aquella mujer miró a su atacante con cierta decepción. ¡Qué lástima! Su figura curvilínea, muy similar a la de Lucian, estaba envuelta por dos tentáculos, mientras que el último había sido usado para su ataque furtivo. Sin más, aprovechando que ese extraño Kagune pareció debilitar su agarre, ella maniobró con el suyo propio y logró sacar su cuerpo de su prisión rosa. No obstante, no salió impune. Cristales se clavaban en su cuerpo como parásitos, generando un daño constante, un desangramiento difícil de controlar. Por suerte, su abdomen ya se estaba regenerando, ya no representaba una amenaza inminente. La sangre, su sangre. Y también sus manos.
Aquellas partes del cuerpo se desprendieron de él en su mayor parte. La respiración de Lucian se hizo inexistente. Bajó lo que quedaba de sus brazos, los observó y notó que solo le quedaba el pulgar y el índice de su mano derecha, y el pulgar en la izquierda. El resto era carne sin forma. El tiempo pareció detenerse. Su pecho subía y bajaba, y un cierto frío le recorrió desde el cuello hasta el cerebro. Otra vez. En eso, el entorno volvió a crujir y, nuevamente, un ataque diferente golpeó a Lucian. Su cuerpo necrófago fue cortado en el abdomen por un Kagune de la Ghoul, quien simplemente retrocedió antes de que Lucian pudiera reaccionar. Más sangre manchó su túnica negra. Estaba tan cerca de sobrevivir, pero... esto volvió a pasar. Temblando por todas partes, los ruidos en su cabeza se intensificaron hasta alcanzar un punto abominable. Voces y más voces, de origen incomprensible, susurraban frenéticamente, saturando sus sentidos hasta el borde de la locura. Bastante patético, solo sigues vivo por suerte. Esa voz, más tranquila que las otras, sobresalió entre todo ese tumulto. ¿Qué sucede, Ángel-kun? Entre risas de júbilo, la Ghoul gritó con una sonrisa loca. Ángel-kun, usted me asustó un poco, por un momento pensé que me iba a matar. Lanzando unas carcajadas, ella continuó rodeando a velocidades insanas la figura que no se defendía. Ángel-kun, usted es muy tierno y lindo, ¿qué tal si te unes a mí? Podría ser un muy lindo perrito. Claro, semejantes palabras eran solo tonterías. Ella jamás, bajo ninguna circunstancia, permitiría que un ser así viviera un solo día más. Retorciéndose en su lugar, Lucian ni siquiera gritó. Su cuerpo fue atravesado, empujado y empalado. La única razón por la que aún no había muerto era que su Kagune parecía protegerlo por voluntad propia, aunque a veces fallaba. Débil. Él era tan débil que incluso una simple Ghoul callejera estaba matándolo sin ningún problema. No. Me niego a morir por una criatura como esta. El aire pareció congelarse. La luz rosada que iluminaba el terreno empezó a oscurecerse. Los enormes Kagunes se trituraron a sí mismos, creciendo a más del doble de su tamaño en pocas respiraciones. Con su nueva envergadura de 16 metros, la pequeña silueta en el medio parecía ser tan pequeña. Crack. La criatura alada inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Las vértebras emitieron un sonido húmedo y gutural mientras el cuello volvía a acomodarse a su lugar lentamente. Aquella mujer se detuvo detrás del ángel. Sus tentáculos se paralizaron y su sonrisa se congeló en su rostro. Perdón si te hice esperar. Con un leve movimiento, Lucian se dio la vuelta lentamente. Bajo la luz de la luna, los pétalos de su propio Kagune destrozado caían sobre su cuerpo como nieve primeriza. En su rostro, las venas negras alrededor de sus ojos se profundizaron aún más, y sus labios se torcieron en una sonrisa vacía. Con la voz entrecortada, la mujer dio un paso atrás por puro reflejo. Sus piernas comenzaron a flaquear, sus manos temblaron sin control y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Oye, lo siento, pero, te tengo que preguntar algo. Avanzando con pasos tambaleantes, el cuerpo del ángel se movía de forma incoherente. En el proceso, las heridas de su delgado cuerpo comenzaron a regenerarse. A velocidad sobrenatural, el tejido de los muñones en las manos del ángel se retorció como si tuviera vida propia. Primero surgieron los huesos, luego los nervios, la carne y, por último, la piel. Alzando una de sus manos, ahora intacta, él se tocó la barbilla y la acarició sin prisas. ¿Tú también escuchas voces? En ese momento, la sonrisa de la Ghoul desapareció, siendo reemplazada por una expresión de horror. Uno de sus tentáculos había sido cortado. Una ala se alzó, con su estructura cristalina manchada de rojo. Agitando la estructura de lado a lado, Lucian le dedicó una breve mirada a su Kagune. Interesante, ¿no? Estas cosas no son mías. Sin perder su imperturbable sonrisa, Lucian siguió avanzando. Mientras lo hacía, sus manos se movían de forma errática, trazando símbolos extraños en el aire. Con incredulidad, la Ghoul no se atrevió a voltear la cabeza. Su mirada se mantuvo fija en ese ente, y una realización se cernió silenciosamente sobre ella. Parece ser más fuerte, Ángel-kun, aunque dudo mucho que esto sea permanente. Contrayendo sus únicos dos tentáculos restantes, los Kakugan de la mujer se entrecerraron. Tu poder parece tener un precio, así que ¿qué tal una tregua? Pero antes de que pudiera proceder, otro corte casi le rebana la cabeza a la fémina. Gracias a que estaba atenta, logró saltar, usando su Kagune como impulso, y esquivar el golpe mortal por los pelos. ¿Sobreviviste? Al ver cómo su ataque falló, Lucian preguntó a nadie en particular.
¡Qué monstruo! En un lugar seguro a varios metros de distancia, la Ghoul empezó a sudar profusamente. Observando el lugar donde estaba hace unos momentos, vio un corte profundo en el suelo. Y en eso, su vista se fijó en esa persona. Mordiéndose la lengua, el cuerpo de la mujer se encorvó. Voy a morir si sigo aquí. No tan rápido. Con un gesto de su mano, una lluvia rosa cayó, no solo hacia la Ghoul, sino hacia el entorno en general. Las paredes y el suelo se llenaron de cuchillas y, junto con los ataques anteriores, dar un solo paso se hacía imposible. Ya estoy cansado. Acortando la distancia, otro golpe cayó del cielo como una sentencia. Un brazo salió volando y un chorro de sangre se esparció por el cielo nocturno. Un grito lastimero se escuchó, pero con otro movimiento de la misma ala, otro brazo fue amputado, manchando los pétalos rosas del suelo con un rojo profundo. Cayendo de rodillas sin fuerzas, la joven sin brazos intentaba mantenerse aún cuerda, con escaso éxito. ¿Esto es el fin? Cerrando los ojos, ella intentó no gritar. Unos pasos, acompañados por el crujido de cristales y el chapoteo de la sangre, la forzaron a alzar la cabeza. No, por favor. Hablando con voz entrecortada, los ojos negros de la mujer empezaron a cristalizarse. Lágrimas cayeron por sus mejillas blancas hasta el suelo, mezclándose con su propia sangre. Yo lo siento, por favor, no quiero morir. Te daré todo lo que tengo. Comida, mis cosas. Incluso sé dónde las palomas no te molestarán mientras cazas. Ignorando las súplicas desesperadas, Lucian por fin se detuvo. Sus pupilas bajaron viendo las lágrimas cristalinas indiferente. Tú comes gente, exclamó, y su sola frase era más contundente que cualquier grito. ¿Tú alguna vez has sentido lo que es que te devoren? ¡No! No quiero morir. Los gritos sonaron más fuertes, pero a este punto Lucian ya no se molestó en responder. Su cuerpo se encorvó y su boca empezó a abrirse. En ese momento, un destello, acompañado de un estallido de dolor, le hizo detenerse por un momento. Dos cagunes maltrechos habían atravesado el pecho de Lucian. El júbilo se formó en el rostro de la colegiala. Jajaja. Riendo descontroladamente, la Ghoul lloró, pero esta vez de alegría. Ella había sobrevivido. Tu voz me irrita. Con un movimiento, una de las alas de Lucian cortó en pedazos los tentáculos restantes. La risa se detuvo, las lágrimas cayeron con más fuerza y solo el silencio quedaba en ese campo de flores. Bajando la mirada, la Ghoul solo se limitó a contemplar el paisaje colorido bajo sus pies. ¡Qué flores tan bonitas!